juega un papel importante en nuestra vida diaria, pero cuando sabemos cómo manejarlo, entonces deja de ser un problema. Hoy vuélvete más listo con tu dinero escuchando Billetera Saludable, con Pepe Sarabia y Edgar Sen. Aprende junto a nosotros las recomendaciones para hacer frente al reto de las finanzas personales. Billetera Saludable, con Pepe Sarabia y Edgar Sen. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a tu programa Billetera Saludable. Ya estamos listos, como cada lunes, para platicar acerca de finanzas personales en tu programa que precisamente es para eso, para que tengas salud económica, para que tengas una billetera saludable. Y asimismo, saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo Edgar Bartolo. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. El día de hoy, muy ansioso. Tenemos un invitado especial, un programa muy especial, y en esta ocasión vamos a darle un giro un poco grande al programa. Sin embargo, nos vamos a mantener en la misma línea acerca de lo que es la salud financiera. Exactamente. Fíjate que, Edgar, no sé si has escuchado una frase del Dalai Lama bastante famosa, o ustedes, amigos ciberescuchas, que es bien interesante. Cuando al Dalai Lama se le preguntó que qué es lo que más le sorprendía de la humanidad, su respuesta fue esta. Él respondió: mira, lo que más me sorprende, dice, es que el hombre pierde su salud para ganar el dinero. Después pierde dinero para recuperar su salud, y por pensar ansiosamente en el futuro, no disfruta el presente, por lo que ni vive ni el presente, ni tampoco el futuro, y viven como si no tuvieran que morir nunca, y mueren como si nunca hubieran vivido. Híjole, cuántas personas a veces, por dedicarse al trabajo 100%, porque tengo que ganar dinero, porque tengo que mantener a mi familia, porque tengo que, terminan dañando su salud de una forma increíble, y después todo lo que ganaron, terminan gastándolo para recuperar esa salud, Edgar. Sí, es muy cierto esa parte. Todos conocemos casos en los que familiares, amigos se han visto envueltos en una situación, ya sea un accidente, una enfermedad, en la que somos capaces de arriesgar todo con tal de mantener nuestra salud, y muchas veces nos lleva a una situación de crisis. Sin embargo, la cuestión principal que hoy vamos a tratar es que la salud no es exactamente esa parte que podemos comprar, sino es una serie de hábitos, una serie de cuestiones personales que uno mismo va propiciando. Uno mismo tiene a su cargo la capacidad de mantenerse saludable, de prevenir, ¿no? Normalmente cuando ya que te enfermaste, corres al médico, y gastas. Ahí gastas, ¿no? Y ahora sí, y aparte vas a un particular porque en el seguro te tratan re mal, etcétera, bla, 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 ¿no? Y hasta entonces haces algo por tu cuerpo, ¿no? Sin embargo, no sé si recuerdas, Edgar, el otro día platicábamos un poquito, porque también te dedicas un poco al tema de las farmacias y todo sí, esto, tienes algunos negocios ahí, y platicábamos que los medicamentos finalmente alivian los síntomas de una enfermedad, ¿no? Sin embargo, vamos a poner por un ejemplo, una persona que vive súper estresada y un día le da un ataque, un dolor de cabeza increíble, va a la farmacia y se compra unas pastillitas para reducir el dolor. Sí, lo único que estamos aliviando es el síntoma. El síntoma es el dolor de cabeza, pero si ustedes no lo saben, radio escuchas, o si no lo han entendido así, muchas veces un síntoma es reflejo de una situación todavía mucho más profunda. Exactamente, tanto en el cuerpo como, bueno, sí, ya con la pastillita ya me siento mejor, pero el otro día otra vez sigo con el estrés, sigo alimentándome mal, sigo sin hacer ejercicio, sigo tomando café, durmiendo pocas horas, durmiendo poco, etcétera. Al final, nada más alivié un síntoma, pero no hice nada por mi salud. Y a mediano, largo plazo, ese dolorcito de cabeza termina generándome otras cosas. Y entonces ya quiero un medicamento más fuerte. Entonces, ahora el estómago, ahora el hígado, ahora los riñones. Entonces, no nos damos cuenta y poco a poco nos vamos afectando más y más. Así es. Y pega directamente en nuestro bolsillo. Definitivamente. Y como aquí se trata de aliviar el bolsillo también, vamos a tocar hoy el tema de la salud. Sin embargo, desde un punto de vista, como bien mencionabas, Edgar, de prevención. ¿Qué podemos hacer? ¿Realmente nosotros podemos hacer algo por nuestra propia salud? Bueno, pues hoy, yo no soy médico,
tú tampoco. Así Entonces, pues mejor traemos a un especialista, alguien que lo vivió en carne propia. Claro. Alguien que vivió estar al borde de la muerte. Y con padecimientos en diferentes partes del cuerpo. Exactamente, con un cuadro clínico impresionante. La verdad es que cuando escuché su testimonio me quedé impresionado. Yo no podía creer que una persona así hoy estuviera viva. Y compartiéndonos la Y historia. además compartiendo con nosotros su historia. Te pido que por nada del mundo te despegues, porque hoy vamos a tener una entrevista muy especial. Sabes que puedes estar en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook en Billetera Saludable, a través del Twitter, @Pepe_Sarabia. No te despegues para nada. Enseguida regresamos con esta increíble historia de vida, hablando el día de hoy de la salud corporal para mantener nuestra salud financiera. No te despegues, enseguida regresamos. Lo que suceda con cada peso que tienes depende solamente de tus decisiones. Sigue conectado con nosotros y descubre cómo tener una billetera saludable con Pepe Sarabia y Edgar Sen. Regresamos. Nadie puede hacer más por ti de lo que tú mismo haces por ti. Sigue escuchando más técnicas para hacer rendir tu dinero. Billetera Saludable, con Pepe Sarabia y Edgar Sen. Continuamos. Cada historia de vida contiene una enseñanza. Aprendamos de los grandes y no tan grandes, en el personaje de la semana. En Billetera Saludable con Pepe Sarabia y Edgar Sen, porque de todos podemos aprender. Hoy día tenemos un invitado y es especial, es de clase mundial. Le doy la bienvenida a nuestro programa al profesor Carlos Eduardo García Osegueda. Profesor, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, no, pues gracias a ustedes por esa presentación tan generosa. Es un placer, el privilegio de estar aquí es mío y pues en lo que les pueda servir, encantado. Rapidísimo, vamos para que te des una idea. Por si pensabas que medio te ha ido mal en la vida, por si pensabas que medio está complicada tu situación, el profesor Eduardo Osegueda, director de Fuerza Integral, ahorita vamos a ver qué es eso de Fuerza Integral y demás. Nada más enfermó a los dos años, profesor. Así a es. los 2 años se enfermó de fiebre reumática. Lo atacó un bicho, el estreptococo beta-hemolítico, sin me puse a estudiar. Muy bien. Y desde los 2 años, aparte, este tipo de enfermedad es muy desgastante, no solamente por el tipo de enfermedad, sino tú bien sabes, Edgar, que también trabajas en tema farmacéutico y todo, por el tratamiento, el tipo de tratamiento que lleva. Sí, ya a esta edad es muy conflictivo con el cuerpo meter tantos medicamentos. Claro, deja tú la propia enfermedad, los daños colaterales que los tratamientos tienen. Pero bueno, yo no te lo voy a platicar, mejor que nos lo platique el profesor, porque quién más que él conoce esta historia. Profesor, ¿cómo estuvo? Estuvo a punto de morir, o sea, Así es. eso a lo que todos le tenemos miedo, lo tuvo usted de frente, ¿cómo estuvo eso? Sí, bueno, yo nací saludable, pero a los 2 años tuve esta infección y fue muy agresiva en mí. Durante 5 años seguidos tuve episodios muy críticos en los que sí estuve a punto de perder la vida. Me trataron con mucho antibiótico, con mucha penicilina, con muchos medicamentos para el dolor, para las inflamaciones, etcétera. Eso me provocó daño en hígado y eventualmente se encontró la forma de ir reduciendo las dosis de los medicamentos que eran tan agresivas y viví una vida más o menos normal, con ciertas dificultades, pero bueno, viví 20 años a base de penicilina y de otros medicamentos. Ahora bien, aparte de eso, se fue a Estados Unidos.
se fue a Europa, o sea, Sí. estuvo tratado por los mejores médicos, no solo de aquí, Sí. sino de otras partes del mundo, y no le daban. Sí, así es. Realmente la medicina que todos conocemos no me curó, ¿no? Seguramente me ayudó en cierto sentido, y también gracias a las decisiones atinadas de los buenos médicos que me trataron, también es que estoy aquí. Pero también hubo muchos errores. Fui víctima de negligencia médica, de abuso médico, después de 20 años de estar luchando contra la enfermedad y realmente no ver una solución y ver que mi condición física se agravaba. Tuve que empezar a buscar otras opciones, y ahí fue cuando empecé un trabajo de investigación que yo tomé como una labor propia, y asumiendo la responsabilidad de abandonar los tratamientos que siempre había llevado y empezar a escuchar otras voces, ¿no? Voces de gente seria, de gente científica, doctores en medicina, pero que tenían una visión más abierta de lo que es la salud, más integral, que consideraban factores de salud emocional, de la psique humana. Y eso me llevó a Estados Unidos a estar en tratamientos de kinesiología aplicada, de homeopatía, de acupuntura, de cosas que para mí eran totalmente desconocidas, con las que vi cosas muy interesantes, con las que vi resultados muy interesantes en otras O personas. sea, ¿a todo el mundo le funcionaba? Pues no a todo el mundo, pero Bueno, sí muchos vi les funcionaba. que a mucha gente le funcionaba, pero en mi caso nunca tuve una mejoría franca, ¿no? Eventualmente especialistas en Europa se enteran de mi caso, les llama mucho la atención porque es un caso atípico, de muy difícil diagnóstico. Tenía yo muchos síntomas, algunos relacionados con la enfermedad, otros relacionados con los efectos secundarios de los medicamentos, otros muy difíciles de entender. Entonces, esta gente de Europa que trabaja con medicina biológica alemana, pues me ofrece o me pide, prácticamente fue una petición, que yo me prestara para ser conejillo de indias, que yo me prestara, sí. O sea, a ver, vente, vamos a ver qué podemos hacer, y si si armamos bien, si no, pues ni modo. Me gustó mucho la franqueza de su planteamiento. Me dijeron, no te prometemos nada. Yo tenía ya 20 y tantos años luchando contra la enfermedad, después de haber estado con gente que me prometía mucho y no me cumplía nada. Me gustó que me dijeran, no te prometemos nada, fue algo que me llamó la atención. Pero se comprometieron a hacer su mejor esfuerzo, a tratar de entender el cuadro general, ¿no? Porque como todos sabemos, cada vez la medicina es más especializada, entonces cada vez la visión es más pequeñita. Te duele la rodilla y te ven la rodilla, a nadie se le ocurre verte la columna, ¿no? Claro. Entonces, el planteamiento en Europa fue muy interesante porque ellos me ofrecieron hacer un análisis general de la situación. Y como resultado de ese análisis general, después de un mes y días, pues ellos descubren que mi situación es verdaderamente crítica. Yo sentía que me estaba muriendo, pero nadie me lo confirmaba, nadie me confirmaba ese diagnóstico. Okay, sí. Y en Europa, bueno, pues fue muy evidente después de tantos análisis. Tenía daños muy graves en hígado, en riñones, en suprarrenales, en huesos, pulmones, sangre, corazón, etcétera. Entonces, era una combinación de factores que no me hacían aspirar a un trasplante de una cosa porque lo demás no lo permitía. El cuadro general era muy crítico. Estaba todo como entrelazado, como que encontraba las enfermedades, ¿no? Sí. Movemos acá, fregamos más aquí, etcétera, no podemos tratar Además, ninguna. en Europa fue muy claro que los medicamentos que me daban para tratar un daño en la piel me estaban lastimando más el hígado, y el daño en la piel era provocado porque el hígado estaba mal. Entonces, son errores que se cometen muy a menudo, desgraciadamente, en la práctica médica cotidiana, ¿no? Se requirió de muchísima investigación y se requirió de mucho trabajo para llegar a una conclusión objetiva. Y en pocas palabras, lo que me dijeron en Europa era que iba a ser difícil que sobreviviera más de un año. Más de o sea, fue literal. Sí. Un año y ahí vemos. Así es. Entonces, pues fue, por Pero, supuesto... perdón, profesor, que lo interrumpa. ¿Qué se siente que te digan, ¿sabes qué, chavo? Hasta aquí, o a lo mejor un año y bye? Yo creo que depende mucho de la situación, de las circunstancias de la persona. Y yo creo que cuando tienes una vida con todo resuelto y una vida en la que nunca te has enfrentado a la
enfermedad seriamente, nunca te has enfrentado a ese tipo de cosas, seguramente una noticia así es devastadora. En mi caso yo estaba muy cansado, estaba realmente muy cansado, tenía 20 y tantos años, luchando con todas mis fuerzas por ser una persona no enferma, luchando con todas mis fuerzas por salir adelante, por cumplir como hijo, por cumplir como alumno, por cumplir como trabajador, por cumplir, y el cuerpo siempre haciéndome la mala jugada, ¿no? Yo siempre tratando de salir adelante y el cuerpo siempre dificultando el proceso, ¿no? Esos últimos años en los que yo estuve en Estados Unidos, Europa, en los que yo realmente me sentía que me estaba muriendo, bajé muchísimo de peso, por más que comía no podía recuperarlo, empecé a tener pérdida de claridad mental, había días enteros en los que no me podía mover, todo me dolía, no podía dormir. Cuando me dijeron te queda un año, dije, ok, está bien. ¿En serio? ¿Está bien? Sí. ¿Así de Sí. mejor? No mejor, no te puedo decir que dije mejor, pero sí sentí un cierto alivio. Sí sentí un cierto alivio. Fue una noticia muy coherente con lo que estaba sintiendo y para mí fue una confirmación de que no estaba yo loco, no estaba deprimido, ¿no? Porque había gente que me decía, ¿estás deprimido? Bueno, pues me sometí a terapia, le busqué por todos lados, no estaba deprimido, estaba destrozado por dentro, ¿no? Entonces, la noticia fue hasta cierto punto liberadora y me permitió cambiar completamente la perspectiva con la que había vivido toda mi vida. Una de mis hermanas me decía, es que vives como, sin saber que estaba enfermo, sin saber todo lo que me estaba pasando, me decía, tú vives como un guerrero montado en un caballo con la espada desenvainada, ¿no? O sea, a mí me da mucha vergüenza estar enfermo. Yo vengo de una familia de gente muy exitosa, muy exigente, y para ganarse un lugar ahí hay que demostrar. Había que demostrar, ajá, okay. Entonces, si a mí me dolía algo, si yo me sentía mal y podía ocultarlo, iba a la reunión familiar. Si de plano no podía ocultarlo, si de plano no estaba funcionando, mejor no iba. Entonces, pues una de mis hermanas, que es muy sensible, pues un día se dio cuenta, ¿no? De que yo siempre estaba como, no, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Y pues no es cierto, no todo estaba bien. Entonces, cuando me hacen este planteamiento, no me quedó otra más que bajar la guardia, ¿no? Y aceptar que las cosas no estaban bien. Okay. Y aceptar mi realidad fue una enorme fuente de liberación, fue una enorme fuente de tranquilidad que me permitió decir, bueno, ya no puedo vivir mi vida pensando en todos los planes, en qué voy a hacer, en que los demás se sientan orgullosos de mí, en realizar esos sueños que tuve desde que era chiquito, porque yo quise ser papá muy joven, me quise casar muy joven, quise hacer cosas muy bonitas y no podía, ¿no? Por razones obvias. Se dejó de pensar en el futuro. Dejé de pensar en el futuro y me enfoqué en lo que estaba pasando en ese momento. Dije, bueno, si me queda un año, ¿qué voy a hacer? Y ese planteamiento fue realmente una fuente de madurez extraordinaria y aprendí a valorar la vida desde otra forma. Te puedo decir que en el momento dije, bueno, me va a durar 28 años. Hay gente a la que la vida le dura menos, hay gente a la que la vida le dura más. A mí me duró 28 años y han sido 28 años en que no lo he pasado bien, pero he vivido cosas muy bonitas. Finalmente sí he vivido cosas muy bonitas, por más que no puedo decir que mi vida ha sido fácil, y aprendí a agradecer lo que tenía. Y yo creo que lo más importante es que tomé la decisión de dedicar ese año a vivir, no a morir. Lo que dije es, me queda un año, le voy a sacar todo el jugo que pueda a ese año, con todas las limitaciones que tenía, porque tenía limitaciones físicas, como dije, había días enteros en los que no me podía mover. Tenía limitaciones económicas, ¿no? Porque yo ya no estaba funcional y no podía producir. Siempre fui muy trabajador, me independicé a los 19 años a pesar de la enfermedad.
No vivía en un estado de abundancia de ninguna manera, pero pues salía adelante, ¿no? Pagaba las facturas cada mes. Parecía que trabajaba para mantener mi coche más que para mantenerme a mí, pero mes con mes iba logrando pagar lo que tenía que pagar. Pero en ese momento pues ya no podía producir más, entonces para tratarme tuve que vender mi casa y tuve que vender todas mis pertenencias, y pues tenía todo mi patrimonio en un par de cuentas bancarias que cada día pues iban mermando más, ¿no? Entonces era muy interesante ver la analogía de lo que estaba pasando con mi fuerza vital. Yo podía sentir cómo se me estaba acabando, cómo se me estaba apagando. Se sentía que se acababa Sí, la vida. lo sentía perfectamente claro. Yo día con día sentía qué órgano iba para abajo. Yo ya lo podía sentir. Y al mismo tiempo ver en las cuentas bancarias algo muy similar. Cada día la cuenta era regresiva también, y no había, pues no tenía yo la posibilidad de aceptar un proyecto, de realizar un trabajo, de emprender nada. Negocio o hacer Nada, no era responsable. Era total. Claro, no era responsable de mi parte decir voy a poder hacer esto cuando no sabía si al día siguiente me iba a poder mover o no. Y por más que intentaba hacer cosas, pues no podía, o sea, el cuerpo no me dejaba. Y la mente, en esas circunstancias, cuando el cuerpo está en un nivel de crisis tan grave, tampoco es muy funcional. No es que haya tenido yo una enfermedad mental, ni mucho menos, pero no tienes cabeza para... Sí. Ay, ahora me duele acá, ahora me duele allá. No puedes construir. No puedes construir. Yo al menos no pude construir, ¿no? Entonces, para mí mi pasión es la naturaleza. De chiquito yo veía películas de Tarzán y me encantaban, y siempre soñé con estar en la selva. Yo viví mucho en el bosque, y tuve la oportunidad de estar muy cerca de la naturaleza en muchos momentos diferentes de mi vida, pero siempre soñé con estar en la selva. Y ese último año, cuando tenía un poco más de fuerza, me prestaban un coche y me iba a meter a la selva, en Siancán, en el estado de Quintana Roo, y me pasaba días en la selva hasta que ya no aguantaba más, y después me regresaba a estar en cama semanas. Y fue realmente muy hermoso. Yo puedo decir que ese último año de mi vida, bueno, lo que pensé que iba a ser el último año de mi vida, fue el año más feliz de mi vida mientras estuve enfermo. Ahí me di cuenta que esa premisa con la que la mayoría de nosotros vive, pensamos que lo más importante en la vida es la salud. Si no hay salud, no hay nada, decimos. Lo escuché tantas veces y lo creí tantos años. No es cierto. Esa premisa que dice, después de la salud, el amor. Claro, son cosas muy importantes, pero yo estaba lejos de mis principales fuentes de afecto, y yo decidí no compartir esta noticia con mi familia, porque aquí ya no fue por vergüenza, ya no fue por sentirme inadecuado, fue porque no quise hacer eso a mis padres, no quise mortificar a mis padres, porque yo sabía que los iba a destrozar. Sabía que mis hermanos no iban a entender lo que estaba pasando, y me iban a exigir, me iban a obligar que regresara a los protocolos médicos normales, a los hospitales, a someterme a una serie de cosas que yo ya había intentado durante muchos años y no estaba dispuesto a regresar a eso. Entonces, aquí decidí no compartir la noticia por esas razones, y por lo tanto yo estaba viviendo ese momento tan crítico sin mi familia. Y por otro lado, pues también escuchamos que el dinero es muy importante, porque con pan las penas son menos, y efectivamente el dinero tiene sus cosas muy bonitas, pero por supuesto estaba en la situación económica más terrible de mi vida, ¿no? Entonces, sin salud, sin amor, sin dinero, y me sentía pleno, me sentía feliz, me sentía tranquilo, ¿no? Porque me reconcilié con mi realidad, porque en lugar de estar luchando por cambiarla, me dediqué a aprovechar y a disfrutar todos esos regalos que
que la vida nos ofrece diariamente y que podemos hacer nuestros aun cuando no nos podemos mover. A pesar Los de colores de las cosas, ¿no? ¿Cuántas veces te pones a pensar lo maravilloso que es poder ver los colores de las cosas? No, hombre, nos regalamos bien poquito tiempo para Pero eso. cuando sabes que ya te vas y cuando sabes que eso se va a acabar y que nunca, porque no sabes qué viene después, ¿Quién ¿no? sabe si literal, quién sabe si lo vuelvo a ver? Saboreas cada detalle, saboreas el aire que respiras, saboreas los sonidos que escuchas, el abrazo de una persona que a lo mejor apenas conoces, pero que en ese momento te está regalando un poquito de afecto, un poquito de cariño, y te das cuenta que eso es suficiente. En la vida realmente estar vivos es suficiente. Todo lo demás es ganancia. Wow. Y Y a esa conclusión llega en el, digamos, en el que todo el mundo pensaría el peor momento de su vida. Sin dinero, sin afecto, sin salud, literalmente muriendo. Ahora, es que la riqueza es relativa, ¿no? A mí me ha tocado conocer comunidades de gente educada, ¿no? Profesionistas que se volvieron medio hippies, ¿no? Okay. Dejaron sus carreras y dejaron sus herencias y dejaron sus cosas y se fueron a vivir a la naturaleza y formaron una comunidad de permacultura, por ejemplo. Okay. Como el bosque de Niebla Las Cañadas aquí cerca en Veracruz, y es gente que vive, no tienen agua, no tienen luz, no tienen servicios. Entonces llega el censo de población y ellos viven pues felices porque ellos capturan su agua y producen su electricidad con celdas fotoeléctricas y calientan su agua con luz solar y tienen sus huertas orgánicas y viven a todo dar, ¿no? Sí. Y entonces llega el censo de población y los califica como gente que vive en extrema pobreza. Okay. Y viven padrísimo, viven mejor que la mayoría de la gente que yo conozco en las ciudades, ¿no? Todos aquí vivir así. Entonces, realmente el sentido de abundancia, el sentido de riqueza es muy relativo. Yo lo que descubrí en ese momento de mi vida es que la riqueza, la abundancia, la plenitud no depende de cuánto tienes, sino depende de cuánto sabes apreciar lo mucho o poco que tienes. Porque hay gente que tiene poco y es muy rica, y hay gente que tiene mucho y es paupérrima, Cierto. porque no sabe aprovecharlo, no sabe disfrutarlo. Ahora, profesor, en ese momento de su vida, independientemente de que empezaba a disfrutarlo, la disfrutó muy bien, finalmente la noticia estaba ahí y estaba anunciado de que me quedaba un año o menos. Y se encuentra, o bueno, llega a su vida algo que se llama Chinechikung. ¿Sí lo pronuncié? Sí, sí, sí. Más o menos. Sí, sí. Es que está en chino. Está en chino. Literalmente está en chino. Correcto. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresando nos platica qué es eso del Chinechikung Me encantaba. y cómo está la cosa de que haciendo unos ejercicios curó algo que especialistas de México, Estados Unidos, Europa y durante tantos años no pudieron hacer. Correcto. ¿Me lo platica regresando? Encantado. Va que va, no te separes porque como te habrás dado cuenta hay mucha buena información, hay muchas cosas que podemos aprender no solo sobre dinero sino riqueza en general, y vamos a platicar regresando qué es eso de Chinechikung, cómo se curó el profesor, porque sí, aquí está vivito y coleando. No te separes, regresamos enseguida. Con cada decisión que tomamos, le damos forma a nuestro nuevo futuro financiero. Sigue escuchando más técnicas para tu salud económica. Billetera Saludable, con Pepe Sarabia y Edgar Sent. Continuamos. Nadie puede hacer más por ti de lo que tú mismo haces por ti. Sigue escuchando más técnicas para hacer rendir tu dinero. Billetera Saludable, con Pepe Sarabia y Edgar Sent. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en tu programa Billetera Saludable, platicando con el profesor Eduardo Cegueda, director y fundador de Fuerza Integral. Y Fuerza Integral es la única institución que aquí en México y en varios países más instruye a las personas que así lo deseen en algo que se llama, a ver, va de nuevo, Sienen Chikung. Muy bien. Eso. Excelente. Ya me salió mejor. Ok. Ya escuchamos, el profesor Eduardo vivió una de las situaciones, creo, más complicadas que un ser humano puede vivir. Quedarse sin esas tres cosas que es salud, dinero, de amor, que salud, dinero y amor, que en general pensamos es lo más importante en esta vida para estar bien. Y en ese momento llega, si puedo decir, llega Sienen Chikung a su vida, profesor. Sí, un médico holandés con el que había estado en tratamientos antes y con el que mantuve una amistad, viajó a China. Él es investigador y constantemente es invitado por diferentes instituciones de distintas partes del mundo, y aquí había sido invitado a China para analizar o para ver qué era lo que ocurría en una institución que era el hospital más grande del mundo, libre de medicamentos. ¿En serio? O sea, había un hospital donde nada, ni una pastillita, ni una pastillita, ni un masajito, ni una agujita, o ni agujita y todo eso. había dietas especiales, ni se usaban hierbas, ni nada por el estilo. Era Nada. una institución en donde se estudiaba la capacidad natural que tiene el ser humano para mejorar su salud a través fundamentalmente de corregir hábitos posturales, hábitos de movimiento, hábitos emocionales y hábitos mentales. Esto basado, por ejemplo, así de los más comunes que tengamos hábitos, así de, por ejemplo, de la postura. bueno, la mayoría de la gente, por ejemplo, tiene la costumbre de tener el entrecejo muy cerrado, ¿no? Porque Aquí, en medio de la ceja. si hace sol, si me está costando trabajo, si no me siento a gusto, si no entendí, si estoy muy concentrado, si cerramos el entrecejo. Eso está mal. Y eso es un hábito que nos genera problemas en el meridiano del corazón, por ejemplo, dentro de la perspectiva del entendimiento chino acerca de cómo funciona la salud. O sea, lo que hago con el entrecejo tiene que ver con mi corazón. Tiene que ver con tu corazón. La mayoría de la gente, por ejemplo, conforme hemos salido de la naturaleza, los seres humanos, y vamos viviendo menos conectados a la naturaleza, vamos relajando los esfínteres. En la naturaleza, todos los animales, prácticamente todos los animales, tienen un dominio sobre los esfínteres muy importante. Incluso hay animales que lo utilizan para encontrar pareja, para marcar territorio, para defenderse, etcétera. Y el ser humano ha ido debilitando cada vez más sus esfínteres. Los esfínteres son una parte muy importante del cuerpo que soporta la vida dentro del cuerpo. La vida. Cuando los esfínteres no están fuertes, la vitalidad disminuye dramáticamente. Podemos verlo en cosas muy sencillas. Por ejemplo, cuando un ser humano muere, lo primero que le ocurre al cuerpo es que los esfínteres se distienden. Ajá, sí. Cuando una persona pasa demasiado tiempo sentada en la taza del baño, por ejemplo. O sea, el típico que se va a leer el periódico, Sí. que se avienta una revista completa, viendo ahí Sí. con el celular, de ahí 2 horas. Sí, después de esa experiencia sale cansado. El vago reacciona, la gente se marea, se siente aletargada, etcétera. Es muy importante mantener los esfínteres cerrados, como si estuviéramos aguantando constantemente las ganas de ir al baño, aunque no haya ganas de ir al baño, pero el esfínter se tiene que sentir fuerte, firme. Entonces, son pequeñas cositas a las que normalmente no les prestamos atención y sin embargo pueden cambiar totalmente la experiencia de vida. También sabemos cuando vamos al baño, a los hombres les pasa quizá más que a las mujeres, en el momento en el que uno termina de orinar, por ejemplo, y vuelve a apretar el esfínter, hay un escalofrío que sube por la espalda, ¿no? De repente se siente ese escalofrío y como que uno se despierta. Entonces sí, son funciones que los chinos han estudiado a lo largo de muchos años. El trabajo que se hace en este hospital está basado en miles de años de investigación
que ha estado a cargo de las mujeres y hombres de mayor nivel evolutivo en China. Esos grandes maestros que inspiraron los famosos cuentos chinos. Y ellos desarrollaron una ciencia que se llama Qigong, que es algo equivalente, aunque con una perspectiva muy distinta, a lo que en Occidente llamamos física. Es un estudio de quiénes somos, de cómo funcionamos, de cómo funciona el universo en el cual vivimos, cuáles son los elementos que nos conectan con ese universo y cómo podemos interactuar de formas realmente constructivas, de formas realmente importantes. Entonces, en este hospital se trabajaba una serie de ejercicios que son el resultado de todos estos años de investigación y llamaba mucho la atención porque la gente se curaba o se cura de cosas que son consideradas incurables por medios tradicionales, por medicina convencional o incluso por medicina tradicional china. ¿Y eso fue lo que usted aprendió? Eso fue lo que yo aprendí. A mí me dijeron, bueno, en China está este hospital, mi médico holandés me dijo que era lo más impresionante que había visto en su vida, que llegaba gente con esclerosis, que llegaba gente con cáncer, que llevaba gente con diabetes, con problemas... Estamos hablando de enfermedades. Sí, de enfermedades serias. Y además es un hospital que está desarrollando investigación científica, ¿no? Tenía todos los medios para poder, a través de pruebas de patología clínica, medir el impacto que tenía en el practicante, llevar a cabo estos ejercicios. Se consideraba que no había pacientes, sino alumnos. La gente no iba a que la curaran, sino iba a aprender a curarse. Entonces, pues se veía gente en estados realmente muy delicados de salud, salir todas las mañanas, apenas pudiendo caminar algunos, otros en silla de ruedas, otros incluso desde su cama, y empezar a ejercitar a la mente, a ejercitar al cuerpo dentro de las medidas de las posibilidades de cada quien. Y se empezaba a ver en las pruebas de patología clínica, además de, por supuesto, en la persona cada vez era más evidente cómo mejoraba la salud, y mucha gente pudo salvar su vida gracias a eso. Y entonces, de la situación como estaba, su amigo le platica que esto existe allá, agarra el profesor Eduardo con lo último que le quedaba, dice, ok, una chance más, vamos a intentarlo una vez más, sí, y que se va a China. Y que me voy a China. Sí, no fue fácil tomar la decisión porque realmente yo ya estaba muy escéptico de todo. No, pero pues, y esto sonaba... que no había funcionado, pues cómo no. Y esto sonaba muy descabellado. Sí, yo digo que era escéptico hasta de las matemáticas. Por un lado. Por otro lado, también yo ya estaba muy reconciliado con la posibilidad de morir. Entonces, volver a abrir una puerta de esperanza, yo ya no quería, ¿no? Es muy desgastante para una persona que ha pasado por todo lo que yo pasé, y esto lo veo también con la gente a la que ahora ayudo. A veces es muy desgastante ya pensar en intentar algo más, ¿no? Ya intentaste todo, ya sientes que intentaste suficiente, ya mejor te concentras en que te vas a morir, ya mejor te concentras en estar tranquilo, en aceptar, en pasar lo mejor posible tus últimos momentos. Pero realmente, como te dije antes, yo decidí dedicar ese año a vivir con todas mis fuerzas, ¿no? Muchas o pocas, pero con todas mis fuerzas. Todo, sí. Y yo encontré más vida, yo encontré más crecimiento en morir luchando que en morir no luchando. Entonces, eso fue lo que me hizo decidir irme a China a investigar a fondo esto, por descabellado que pareciera, y recibí un entrenamiento especial. A mí no me tocó estar en el hospital por razones de sincronías, de cosas, y me tocó llevar un entrenamiento especial al pie de la montaña más sagrada de China, que se llama Taishan, en donde la segunda figura más importante de China en Qigong en el país tomó las riendas de mi entrenamiento, y pues no solo me enseñó a practicar China en Qigong, sino que ella decidió prepararme para ser instructor
sin avisarme. Hasta que un día me da la noticia de que yo voy a ser instructor de Chinen Chikung, y pues yo entro en crisis porque yo no podía ni conmigo en ese momento de mi vida. Yo me sentía muy mal, yo nunca me sentí mejor en China. ¿Ah, no? Nunca me sentí mejor en la China. curación no se curó allá realmente. No, China fue muy confrontador para mí desde el momento de desde mi primer acercamiento con Chinen Chikung desde México. Cuando yo empiezo a buscar la forma de irme a China a aprender Chinen Chikung en serio, de ir al hospital y todo eso, me encuentro con que hay demasiada confusión, hay demasiada charlatanería, hay mucha gente que te ofrece enseñarte, pero realmente no representaban al centro, ni estaban en el centro. Entonces yo ya no sabía si estaba hablando al centro o no estaba hablando al hospital. O sea, sí, claro. Fue muy complicado. En chino. Y luego, bueno, pues me arriesgo, ¿no? Me arriesgo con la persona que me dio algo de confianza al final, sin estar seguro si realmente era la persona que decía ser. Llego a un país que para mí fue más como la dimensión desconocida que otra cosa, porque en China todo era bizarro, todo era extraño, cosas sencillas del estímulo visual, ¿no? Del lenguaje visual. Por ejemplo, tú ves un restaurante, un anuncio de que ahí venden comida, te metes y resulta que adentro venden llantas o venden herramientas para arreglar coches y uniformes, y afuera el anuncio es de comida, ¿no? Así de confusas son las cosas en China, y eso es lo cotidiano. Además de que pues la cultura es muy diferente, los hábitos de higiene son muy distintos. Yo, por mis tratamientos en Europa, tenía estrictamente prohibido estar en la Ciudad de México. No podía estar en la Ciudad de México más de 4 días por la contaminación, por la altura. La contaminación en China fue terrible. Mi cuerpo, en el estado en el que se encontraba, tenía que encontrarse en circunstancias lo más ideales posibles de temperatura, de cuidar la alimentación muchísimo, cuidar la calidad del agua que bebía. Yo viví a menos 20 grados centígrados en donde estaba, sin calefacción o con una calefacción verdaderamente ridícula. Entonces fue muy difícil sobrevivir la experiencia en China. Y con esas condiciones aprende Chinen Chikung. En esas condiciones aprendo estos ejercicios. ¿Qué es eso? ¿Está en China? Pues como te dije, es una ciencia que estudia la capacidad que tiene el ser humano de mejorar su salud física, mental, emocional y su salud en general, incluyendo también la financiera, y ahorita vamos a platicar de eso. ¿Y cómo le hacía? ¿Qué es lo que hacía en China? O sea, dice, son ejercicios. Sí. Bueno, correr, salir a la calle, no sé. Una vez que aprendes cómo debes sentarte, cómo debes pararte, cómo debes acostarte, cómo debes caminar, etcétera, pues lo pones en práctica en todo momento. Además de eso, teníamos sesiones de 2 o 3 horas en diferentes momentos del día en los que nos dedicamos a hacer los ejercicios físicos y mentales. Los ejercicios físicos son parecidos a los estiramientos que hacemos en las mañanas cuando nos despertamos. Así como... Sí, son cosas relativamente sencillas que la mayoría de la gente puede hacer, pero lo más importante son los ejercicios mentales. Y esos todos los podemos hacer, excepto las personas que tienen retraso mental agudo, las personas que no tienen control sobre su mente, que tienen una enfermedad psiquiátrica aguda que no puede ser siquiera controlada con medicamento. Okay. Fuera de ahí, toda la gente puede practicar Chinen Chikung, incluso la gente que no puede mover el cuerpo puede hacer los ejercicios mentales, que consisten en concentrarse en diferentes partes del cuerpo para estimular las funciones. A ver, profesor, me está diciendo entonces que algo que no puede hacer la medicina alópata, medicamentos, tratamientos y demás, ¿la gente se cura haciendo estiramientos? Es mucho más que eso. Los movimientos físicos estimulan secreciones hormonales, secreciones químicas, regulan impulsos nerviosos, desarrollan paquetes musculares de los cuales depende mucho nuestra vitalidad, como el caso del esfínter, por ejemplo. Son movimientos que llevan mucho estudio detrás y que tienen implicaciones muy profundas, más profundas de lo que nos imaginamos en todos nuestros sistemas.
Y a lo largo de la historia del ser humano siempre han existido los milagros, siempre han existido estas curaciones que al no entender cómo ocurren, simplemente las llamamos milagros. Milagros, ajá. Dentro, no lo entendemos nada más. Correcto, dentro de mi experiencia, a lo largo de estos 15 años que tengo enseñando Chinen Chikung en México y en Estados Unidos, y a través de las curaciones que han tenido varios de mis alumnos, sus médicos, muchas veces he tenido oportunidad de platicar con ellos, y lo que me dicen es que sí, realmente ellos aceptan que a veces la gente se cura sin entender cómo ocurre eso. Se curan de enfermedades consideradas incurables. En medicina eso se le llama error de diagnóstico, porque no tienen otra manera de calificarlo. Yo he tenido alumnos médicos que me dicen, cuando tenemos un caso así, con o sin Chinen Chikung, simplemente guardamos un expediente y no hay más explicación que decir fue un error de diagnóstico. Sin embargo, son cosas que ocurren. Chinen Chikung estudia los mecanismos que promueven que esas cosas ocurran, que promueven que la gente recupere su salud independientemente del tema médico, del tema químico. Ahora, algo muy importante es que Chinen Chikung no se contrapone con que la gente lleve sus tratamientos médicos. Al contrario, nosotros lo que recomendamos es que la gente viva su proceso bajo supervisión de su médico, y que si deja de consumir medicamentos sea porque realmente ya no lo necesita, no porque se emociona y dice no, yo sí me voy a curar, y entonces hace algo peligroso, ¿no? Ok, profesor, el tiempo se nos fue, pero como agua. Es un tema por demás y muy interesante, Sí. confrontador, difícil de creer, como dicen por ahí, Sí. porque realmente uno de este lado del mundo, pues medicina, y es doctor, y es medicamentos, ¿no? Y todo esto, ¿no? Que digo, sin entrar mucho en polémica también, Edgar, tú sabrás, ¿no? El tema de la medicina al final es un negocio. Y si no estamos enfermos, pues no se venden las medicinas, ¿no? No es negocio. Exactamente, deja de ser negocio, ¿no? Sin embargo, profesor, si queremos saber un poco más de Chinen Chikung, de cómo es la ciencia, de cómo le hacemos. Bueno, pueden entrar a nuestra página de internet, que es fuerzaintegral.com, Ok. y ahí encontrarán muchísima información. Pero yo quisiera decir algo. Yo creo que yo, que fui una persona que vivió enferma tantos años de su vida, siempre me preguntaba, ¿y qué puedo hacer yo? ¿No? O sea, siempre sientes que dependes del médico, que dependes del medicamento, que dependes del análisis, de que realmente el análisis sea el que te tienen que hacer, el que refleje lo que te está pasando, que no vayan a confundir tu muestra, que esté bien realizado. Todas estas cosas que ocurren afuera de ti. Y realmente hay un momento en el que dices, bueno, ¿y yo qué papel juego en este proceso en el que estoy enfermo y me quiero curar? ¿No? Claro, ¿yo qué hago? Yo creo que todos sabemos, dentro de nosotros, yo creo que todos podemos intuir el que debe haber algo que nosotros podamos hacer para estar mejor. Los mismos médicos muchas veces dicen, es que si tú no ayudas, por bueno que sea el medicamento, por bien realizada que esté la cirugía, no sales. Tú tienes que ayudar. Hay cosas que uno tiene que hacer. Los médicos lo ven todos los días en los hospitales, en la recuperación postquirúrgica. La gente tiene mucha participación en su proceso de curación. Chinen Chikung estudia científicamente, sistemáticamente, cuáles son esos elementos que hacen que el ser humano sea capaz de llevarse a un mejor nivel de salud. Profesor, muchísimas gracias. Igualmente. Un encantado. verdadero honor, privilegio haberlo tenido en el programa. Se quedaron un montón de preguntitas ahí, pero bueno, ojalá no sea la última, Encantado. ¿no? Encantado, En la que cuando tengamos gusten. contacto. Claro que sí. Y pues bueno, ya escuchaste. Si quieres saber un poco más acerca de Chinen Chikung, acerca de Fuerza Integral, de los cursos que imparte, la instrucción que el profesor da, directamente lo mismo que aprendió, exactamente toda la información con la cual se curó, la enseña en un curso de 2 días. Así es. Si quieren saber cómo funciona, cómo es, cuándo, dónde, etcétera, en la página que, ¿cómo era, profesor? Fuerzaintegral.com. Fuerzaintegral.com. Perfecto, clarísimo. Edgar, muchísimas gracias. Gracias, Luis, gracias al profesor. Encantado. Una historia muy controversial, muy impresionante también.
y que nos deja con muchos aprendizajes y con muchas ganas de saber qué pasó. Mira, acuérdate que este programa, como te lo he dicho siempre, pues tratamos de darte diferentes cosas, diferentes puntos de vista, diferentes opiniones. Toma las que mejor te gusten, toma lo mejor de este programa y solo lo mejor de este programa. No pierdas tu salud para ganar dinero, ya que terminarás perdiendo el dinero para recuperar tu salud. Billetera Saludable, con Pepe Sarabia y Edgar Sen. Ya volvemos con más. ¿Quieres tener contacto con nosotros? Dale like a nuestra página, facebook.com/billetera saludable. Continuamos con más de Billetera Saludable, con Pepe Sarabia y Edgar Sen. Bueno, pues como escuchamos, Edgar, definitivamente el tema de la salud es muy importante en nuestras vidas, pero qué interesante es que uno realmente pueda tomar, por decirlo así, el control y uno pueda tomar acción en prevenir eso, ¿no? Más que buscar solamente cuando ya estamos enfermos a ver qué hacemos, tomar acción y colaborar con nuestra propia salud. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, José Luis. Uno de los principios básicos en la educación financiera es esa parte de la prevención. Hemos hablado anteriormente de los seguros, hemos hablado de los presupuestos. Siempre estamos intentando ir un paso antes de que algo suceda. Y esta ocasión, esta plática, esta charla que hoy nos compartió el profesor, nos permite también ver esa posibilidad en cuanto a la salud. Mira, seamos sinceros, la gran mayoría de las personas, ya que vemos broncas, hasta entonces le buscamos. Sabemos que la prevención es importante, pero realmente hacer hincapié en eso es importante. Empecemos a aprender cosas nuevas, empecemos a tener nuevos hábitos, ¿no? Y bueno, una de las formas, el profesor ayuda a través de Chin y Chikung, otras maneras de aprender, lo que quieras, siempre aprender cosas nuevas, irse educando. Este programa tiene ese objetivo, aportar algo de información, compartir información de educación financiera, y así también lo hacemos en nuestros propios cursos y seminarios, ¿no? Utilizamos un simulador, vemos qué hábitos tenemos o vicios tenemos con el dinero, y a partir de ahí ir aprendiendo nosotros mismos cómo prevenir una crisis. Sí, así es. Es un sistema muy parecido al de la salud en esta ocasión, pero que al fin y al cabo es efectivo. Y eso es lo más importante. Lo más importante siempre es aprender nuevas cosas, tener otras alternativas, ¿no? Así como en medicina no nos quedemos solamente con la alópata, sino busquemos otras alternativas, como la que vimos hoy en el Chin en Chikung. Bueno, también en tema de economía, ir buscando qué más alternativas tenemos para salir adelante, sobre todo en épocas de crisis. Edgar, muchísimas gracias por haber compartido los micrófonos el día de hoy. Fue un gusto. No, muchas gracias a ti y al invitado que con tanto esfuerzo trajiste a esta emisión. No, bueno, gracias a Fuerza Integral, y recuerden, si necesitan saber un poco más acerca de Chin en Chikung, a través de www.fuerzaintegral.com, y recuerda que los problemas económicos, esos no se resuelven con dinero. Se resuelven con un tipo de educación muy especial, la educación financiera. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! Tus resultados dependen de tu inteligencia para manejar el dinero. Y hoy te llenaste de recomendaciones positivas al escuchar Billetera Saludable, con Pepe Sarabia y Edgar Sen. Sintonízanos el próximo lunes con más tips, recomendaciones y consejos para tener una billetera saludable, con Pepe Sarabia y Edgar Sen.